¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. Es sabio el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a ir a la naturaleza y a orar para que el Altísimo hable a su corazón y sientan el poder del Espíritu Santo, a fin de que puedan testimoniar el amor que Dios tiene por cada criatura. Estoy con ustedes e intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Cuarta semana del Salterio. Martes de la cuarta semana del Salterio. Estamos ya en la octava semana del tiempo ordinario de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Juana de Arco. Nació en el año 1412 en Domremy, Francia, en el seno de una familia campesina acomodada. Años más tarde se sintió llamada por Dios a una misión que no parecía al alcance de una campesina analfabeta. Dirigió el ejército francés, coronar como rey al Delfín en Reims y expulsar a los ingleses del país. Durante un año entero, Juana vivió con los soldados, llevando a cabo entre ellos una auténtica misión de evangelización. Son numerosos sus testimonios acerca de la bondad de Juana, de su valentía y de su extraordinaria pureza. A causa de envidias y ambiciones, fue abandonada por los franceses, acusada de brujería y condenada a la hoguera. Bien amigos y amigas, ayer celebramos en la Iglesia Católica una super fiesta. No importa que estas super fiestas no impliquen un día festivo, porque la Iglesia en su pedagogía sabe marcar las pautas por donde caminamos los católicos. Hay muchas fiestas en la Iglesia, pero hay unas que son puestas, todas son del Espíritu Santo, pero algunas son puestas en clave de pedagogía, porque viene Pentecostés, vivimos el domingo Pentecostés. ¿Quién reunió en Pentecostés el grupo apostólico? ¿Quién sostuvo el grupo apostólico del desconcierto? Una señora que se llama María, la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella se puede decir que pasó de ser madre de una familia a ser madre de la humanidad y empezó a desempeñar ese puesto a partir de la ascensión del Señor. Entonces empezó a ser mamá. Los primeros hijos de la Iglesia, los apóstoles, los tuvo allí congregaditos. No se me muevan hijos, esperemos las pautas que nos va a dar el Altísimo. Vendrá el Espíritu Santo. Y como María ya tenía experiencia del Espíritu Santo, los apóstoles no la tenían. Los apóstoles
tenían noción, y seguramente muy avanzada, pero noción del Espíritu Santo, pero no tenían del Espíritu Santo en la dimensión que lo tenía la Santísima Virgen María. Tanto que los pobres apóstoles, decimos cariñosamente, quedaron desconcertados cuando su líder murió en la cruz. Estupefactos. No sabían qué hacer, todos desanimados. María no. María estaba en posesión de la fe, El mismo Pedro fue testigo, junto con Santiago y Juan, de la transfiguración. Fue testigo. Fueron testigos, esos tres. Sin embargo, no les fue suficiente, a pesar de comprobado la deidad de Jesucristo. Fallaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que alimente, es el motor de la santidad. Y uno puede decir, con cierta forma de entender a Augusto, que el papel de Jesucristo, en cierta manera, porque Él sigue con nosotros hasta el final de los siglos, Él lo dijo, y está con nosotros, y está en la Eucaristía, pero no está en una forma visible. Es como si el trabajo de Jesucristo hubiese terminado para que empezase el del Espíritu Santo, porque toda la actividad eclesial, todo el pensamiento de la Iglesia, todo el movimiento de la Iglesia, toda la santidad de la Iglesia, tiene un motor que se llama Espíritu Santo. María estuvo en el colegio apostólico y María estuvo en la inauguración de la Santa Iglesia. Magnífico, Orlando. Qué introducción tan hermosa. Hay un canto muy de los salesianos, y ya pues en todas partes lo conocen, Auxiliadora y Madre, Virgen María. Mientras busco la senda, eres mi guía. Auxiliadora y Madre, Virgen María, mientras busco la senda, eres mi guía. Tan maravilloso este canto que la pedagogía de la Iglesia, como nos dijiste, Orlando, o sea, en clave de pedagogía. La Iglesia, que es fruto del Espíritu Santo, porque no es un invento humano. La Iglesia es fundada por nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia es la prolongación, es la praxis de ese Mesías que nos lo dejó el Espíritu Santo. Por eso se dice, el mejor regalo del Espíritu Santo es el Mesías, pero el mejor regalo que nos dejó el Mesías es su Espíritu Santo. Muy bien. En la pedagogía de la Iglesia, recordemos, después de la ascensión, ya lo dijiste, Orlando, Él se fue, pero nos dejó ese auxilio. Y por eso esa fiesta de la auxiliadora es después de la ascensión y casi siempre coincide antes de Pentecostés. Y el Papa Francisco, que cada vez lo admiro más, para mí cada vez veo esa sabiduría producto de su santidad, del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no se equivoca, Orlando, como lo estábamos analizando ahora. Y por algo todavía nos tiene este maravilloso pontífice. Que los medios de comunicación le han hecho mucho daño, lo desacreditan, eso es lo de menos. Jesús fue tan desacreditado que lo llevaron al patíbulo en la muerte más terrible. A los fascinerosos, a los que les estorbaban, no solamente al pueblo romano, sino a los mismos, al Sanedrín y a los santos y sumos sacerdotes, les estorbaban los que no estaban de acuerdo con las ideas de su fariseísmo, para algunos muy bien llevado y para otros, pues el mismo Jesús por algo le dijo sepulcros blanqueados. Muy bien. Entonces la Iglesia coloca esta fiesta inmediatamente después de Pentecostés, es porque nos la dio como auxilio, pero luego nos la deja como madre. Y cuando estamos niños y nos caemos, lo primero que decimos es ¡mami! Y decir mami es prácticamente decir auxilio, socorro, ayúdame. Bien. Vamos a hacer un análisis de
esta ayuda incondicional de María, que por algo, después de Pentecostés, al inicio, llamaríamos oficial de nuestra iglesia católica. Vuelvo y repito, la iglesia no se llama católica, la misión es católica, porque el mandato de Jesús, que fundó la iglesia, es ite et docete omnes gentes, vayan y prediquen a todas las gentes, a todas las gentes. Entonces, aprovechando esta fiesta de Pentecostés, que el significado perfecto, más extraordinario es, Pentecostés es la apertura al don infinito de Dios. Por algo le colocamos 7 dones, que en hebreo el número 7 significa la totalidad, la plenitud, todos. No es que son solamente 7, pues pedagógicamente enumeramos el don de consejo, sabiduría, piedad, temor de Dios, en fin, ya sabemos, y en las iglesias lo representaron muy bien, en lenguas de fuego, hermosísimo. Cada una de las iglesias hizo su forma pedagógica muy linda, sus carteleras, sus arreglos bellísimos, para que no se nos olviden estos 7 dones. Pero 7 significa todos los dones. Es que la sola vida es un don que no tiene 7, 70 y 70,000 veces 7 regalos de Dios, porque los regalos de Dios son en dimensión infinita, no como los regalos nuestros que tienen una medida. Yo te puedo dar 2 regalos, 3, 4, 5, 7 regalos, pero los de Dios son de magnitud divina, es Dios. Todos los pueblos quedaron desconcertados, nos dice el relato bíblico, cuando los partos, medos, elamitas, desde la Judea, Capadocia, Egipto, Libia, romanos, cretenses, árabes, en fin. Y qué raro, los oímos hablar a estos galileos, que es un idioma tan pobre, en nuestro propio idioma. Todos quedaron desconcertados. A un sacerdote le escuché, porque mis conferencias, Orlando, yo aprendí a hacerlas, y esto es regalo de mi mamacita. En griego se dice strómata, una colcha de retazos, y me decía, haga como yo, esa colchita de retazos, una de estos retazos, y mire la cobija, la colcha. Entonces me decía, esas ideas que usted está oyendo, en un retacito, en un papelito, en un ficherito. Entonces, cuando yo escuchaba de niño al padre Fernando Gómez una idea, la copiaba. De niño, en San Cayetano, al padre Barrientos, ¡qué maravilla! De niño escuchaba a Monseñor Augusto Trujillo Arango una idea. Ahora, ya un poquito mayor, escuchando ideas de grandes predicadores que tiene nuestra ciudad, maravillosos. Y me di el lujo, don Orlando, desde el viernes, antes de Pentecostés, el viernes me escuché 3 Eucaristías por escuchar 3 formas o 3 homilías. El sábado me escuché 5 por escuchar 5 y a sacar la idea que tenían estos sacerdotes. Bueno, a un padrecito por allá, muy humilde en una iglesia, le escuché un concepto maravilloso que decía, por algo, la argolla, el anillo no es cuadrado, es redondo, porque es que en esa redondez está la perfección. Nunca había escuchado esto, me pareció muy lindo, entonces en mi colcha de retazos tomé esta frase. Y mire, de todas las naciones llegaron, de todas, a escuchar a estos galileos que hablaban un idioma muy pobre, porque comparado con el griego y con otros idiomas, y con el mismo latín, pues indudablemente estas lenguas que son aglutinantes son pobres en palabras, pero riquísimas en ideas. Nosotros tenemos muchas palabras para decir una sola cosa. Ellos con una sola palabra dan una idea total de la totalidad. Entonces, ellos es que estaban hablando el idioma del que sabe hablar. El idioma que en 10 palabras enseñó a la confusión que en época
del diluvio y de la torre de Babel fue para confundirnos. En cambio, con la nueva ley, la nueva Torá de este Mesías, distinta a la Torá de Moisés, que sirvió para ese momento, ya la nueva Torá, la del Mesías, en 10 palabras sencillas que podríamos decir: el perdón, el amor, la misericordia, la unión. Bueno, cada uno se elabora 10 palabras sencillas que evocan el decálogo, los 10 mandamientos. En 10 mandatos cortos logró mantener unido a un pueblo. Y luego esta Torá del Mesías: un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y nos muestra el verdadero proyecto de vida. Bueno, entonces, ese anillo que nos muestra, como quien dice, la perfección, cuando la pareja se van a unir sacramentalmente, en fin, y el anillo está manifestando ese amor que debe ser perfecto, que no debe ser recortado. Nunca una argolla está partida, no, debe estar, porque significa la unión, y como dice, para toda la vida, lo entendamos o no lo entendamos. Cuando esos matrimonios se mantienen unidos en amor, pese a todas las dificultades, esto es para conservar la familia y esto es para bien de los hijos. Cuando en lugar de una argolla es de pronto otro instrumento que no tiene la perfección de la circunferencia, entonces tiene muchas entradas y muchas salidas esta unión por donde se desbarata el hogar. Es que el espíritu del resucitado es como ese anillo que nos mantiene unidos a él. Es un nuevo lenguaje, comprensible para todos, porque es el lenguaje de la cruz, que significa la nueva oportunidad que nos está dando el mismo Dios. Un solo idioma en pocas palabras: amaos los unos a los otros. Entonces estamos celebrando, como dije, el don de los 10 mandamientos, 10 palabras que alcanzan para que todos nos podamos comprender. Y ahora vamos a analizar un poquito por qué Babel significa confusión. Jesús nos enseña a sanar, a perdonar, a amar, a servir, a colaborar. Y como dice el Papa, y sabio y santo, el Papa Francisco, a misericordiar, a alabar, a bajarse, la kenosis. Alabar a Dios y soñar, como dice la canción, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amar y sobre todo vivir como Jesús vivió. Y en esto, María Santísima y San José, que fueron colocados en ese taller que necesitó, y me atrevo a decir, el mismo Dios, porque para hacerse hombre necesitaba formarse humanamente en un hogar donde las palabras no eran lo más importante. Lo más importante era la oración. Y la oración, más que de palabras, es de silencio. María y José, por algo, la Sagrada Escritura, José es el varón del silencio. No aparece una sola palabra en la Sagrada Escritura. La sabiduría de la pedagogía de Dios. No necesitaba decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque él estaba en presencia de Dios. Él le tocó cuidar al mismo Dios hecho hombre. No necesitaba hablar, sino amarlo y escucharlo.
María. A María, las únicas poquísimas palabras que se encuentran en la Sagrada Escritura no llegan ni a 7. ¿Por qué? No llegan ni siquiera a 7 como por respeto, porque 7 serían todas las palabras. Son como 6 palabras que le adjudican a María. Y en su Magnificat, ella dice: proclama mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí maravillas. Lo importante del Magnificat no es la alabanza que hace María de sí misma, sino alaba a ese Dios que es el que hace maravillas. Y por eso también ella es la señora del silencio, porque en el silencio se escucha a Dios. Y escuchaba también hoy a unas monjitas muy humildes y contemplativas, y decían: ustedes hablan mucho. Decían: en los descansos tratamos de charlar y jugamos, pero en la oración callamos para escuchar a Dios. Eso hizo María y José, en silencio. Seguramente sus formas de hablar, un pueblo que es un pueblo muy parlatino, es un pueblo que le encanta, más que escribir, hablar. Es el pueblo de la narración, el pueblo judío, el pueblo hebreo, pero es el pueblo de la oración. Por la oración llamaron al Mesías, y por la oración, una que aprendió a orar y a escuchar a Dios, trajo al Mesías desde la misma eternidad. Bueno, hombre, Augusto, hay una situación, lástima que no haya tiempo, desde lo humano, un análisis del silencio de José y también desde el silencio de María, que habló muy poco también. Es muy curioso ver cómo un hombre que no habló nada tiene miles y miles y miles de libros en todas las bibliotecas, miles y miles de invocaciones. Un hombre que no habló. Pues te cuento una cosa. Elías, por antonomasia, es el mayor de los profetas. Me dirán algunos: ¿y por qué? Jesús mismo nos lo mostró. ¿En qué forma? En la transfiguración. El profetismo, Elías. Y en la ley, Moisés. Y el Padre, desde la que es Siná, la nube, la presencia de Dios se escucha y se dice: este es mi hijo muy amado, en él tengo mis complacencias, a él escuchadle. Ahí no se dice en el relato bíblico: escuchen, sigan escuchando a Moisés, sigan escuchando a Elías. No. Entonces, por eso, cuando me preguntan: ¿y por qué Elías? No es Isaías, no es Jeremías, es que todo, no, Elías, porque es que el mismo Jesús lo corrobora. Él podía haber, como Dios, que si hubiera parecido Isaías, que habló del Mesías. Elías no escribió una sola palabra, pero de él se narran los más grandes acontecimientos dentro del profetismo. Prácticamente el único que tenía el taumatos, o sea, el poder de hacer milagros, fue Elías. Lo siguió Eliseo, pero Elías. Se dice que el más grande de los profetas. Y para un rabino, y yo escuché a un rabino hablando del profetismo y dijo: indudablemente el mayor de los profetas es Elías. Lo dijo un rabino. Bueno, Augusto, este tema no podemos interrumpirlo. Mañana vamos a continuarlo. Agradecemos tu enseñanza, Augusto. Nos dejan muy más que ilustrados, como reconocidos con esta maternidad de María a través de los siglos. María, pues, es indescriptible la labor de la Santísima Virgen María. Bueno, amigos y amigas, entonces mañana estaremos nuevamente en la sintonía. Por ahora, amigos y amigas, recordamos con todo comedimiento el momento espiritual tan bonito que tendremos esta semana,
mañana la visitación de la Virgen a su prima Isabel, el viernes, pues primer viernes de mes, para honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús. El sábado, primer sábado de mes, para honrar al Inmaculado Corazón de María. Les invitamos de manera respetuosa a admirar la excelente librería católica, venida de editorial que tenemos ahora en Ava Comunicaciones. Explicamos que venida de editorial para separarla de los libros de segunda que ustedes nos regalan. Esos libros tienen una destinación pastoral diferente, pero sí tenemos libros muy nuevos, venidos de editorial, títulos extraordinarios. También pues tenemos para el sostenimiento de la devoción, camándulas bellísimas, medallería muy especial, italiana. Ofrecemos también con mucho gusto los servicios de vídeo y audio grabación, muchas cintas que tenemos en nuestras casas con recuerdos familiares muy gratos al corazón, se pueden malograr por acción del tiempo. Aquí las pasamos a los nuevos sistemas de grabación. A Nuestra Señora y de la mano de San José le decimos con muchísimo cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.